pues en el acontecer nacional, en especial con Andrés Manuel, que no sabe si picha, si cacha, no está dejando batear. No sabemos qué va a pasar con la consulta del nuevo aeropuerto, que nos habían prometido que iba a ser primero una decisión del pueblo. Después nos dieron a entender que aunque la decisión del pueblo fuera prácticamente inequívoca, porque el pueblo bueno no se equivoca, pues va a resultar en que pues, sí es un debate técnico. Entonces ni el propio Andrés Manuel López Obrador no sabe explicar de qué se está tratando todo esto. Mira, el asunto es que él dice que es una decisión técnica, que va a mandar a hacer un estudio para que se diga en definitiva si Santa Lucía puede convivir con el actual aeropuerto y sin hacer, dejando a un lado todo lo demás, si se puede hacer en definitiva si se puede hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Pero después dice que que la gente hay que consultarle a la gente con la información que se tenga, pero la consulta va a ser en octubre. Bueno, vamos a ver cómo se hace bolas el presidente electo tratando de explicar esto. Ya tenemos video. Ay, ¿qué creen? Ahí les va el video, señoras y señores. Una contradicción. Esta es una primera llamada, más bien una primera convocatoria a todas, a todos ustedes para participar en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que tiene que ser una decisión no política, una decisión técnica. Se necesitaría hacer un estudio que llevaría de 4 a 5 meses, costaría alrededor de 150 millones de pesos, para saber en definitiva si funciona o no Santa Lucía, o si puede funcionar Santa Lucía al mismo tiempo que el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Y a finales de octubre hacemos la consulta, una consulta poniendo mesas en las plazas para recoger la opinión de los ciudadanos, o una encuesta, una decisión de todos los mexicanos. Si hay información, entonces va a haber participación. Todo el mundo quiere ser consultado, ¿sí? Porque ya no queremos imposiciones. Y que sea una consulta vinculatoria, que lo que ahí resulte, lo apliquemos. Pues que lo que ahí salga de las consultas en las plazas públicas, ahí poniéndoles una mesita, poniendo una canica en un frasco o en otro para ver cuál es la opción correcta, eso es lo que nos va a definir en un proyecto, pues sí, megalítico, en un proyecto que le dicen faraónico, pero que al final de cuentas ha sido necesario para este país y que lleva años de planeación. Ahora resulta que lo técnico es importante, pero al mismo tiempo es más importante la opinión del pueblo y hay que informarlos, pero quieren hacer la consulta a finales de octubre, cuando el estudio termina, se va a realizar, se va a entregar entre diciembre y enero. Entonces, pues al final, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, esto suena más a que nada más le están dando a la gente una ilusión de que están teniendo un poder de decisión. Más allá de eso, pues Andrés Manuel creo que no está entendiendo cómo se tienen que realizar las cosas. Una consulta vinculatoria, ya lo han dicho consejeros, representantes del INE, tendría que hacerse a la par que una elección federal, y eso tendría que ser en las elecciones, digamos, intermedias que se realizan que se realizarán en 2020, ¿no? 2021. Entonces, pues no se van a esperar 3 años, lo van a hacer a través de consultas, pues tal cual, organizadas sin el aval del Instituto Electoral en la calle. Entonces, pues sí, aunque todos tengamos el derecho a decidir y aunque todos podamos tener una opinión al respecto, pues el debate no tendría que ser, o sea, tiene que ser estrictamente técnico, ¿no? Y ahí, perdón, pues seremos pueblo bueno, pero no, nuestra opinión es lo de menos. Podemos tener una muy mala opinión respecto a Texcoco y quizá Texcoco es la opción a seguir, ¿no? ¿De qué se va a tratar entonces? Bueno, va a ser muy complicado para quienes les corresponda explicar lo que quiere decir el presidente, así como era con Fox, que tenía a Rubén Aguilar para decir lo que el presidente quiso decir. Porque se hace unas bolas terribles al momento de explicar que es una decisión técnica y no política, pero inmediatamente después dice pues que la consulta es al pueblo y el pueblo no es un experto en decisiones técnicas.
ni políticas, ¿no? Entonces, la decisión política es de los políticos. Esa es su decisión. El pueblo tomará la decisión que crea conveniente. Pero esto, más allá de todo, es una simulación. Y a muchos les cuesta decirlo con todas sus letras. No se puede decir que vamos a informar al pueblo. Primero, para que esté bien informado porque quiere ser consultado sobre estos temas. Y que el resultado de la información para saber si es viable construir en Santa Lucía va a estar hasta enero. Sin embargo, la consulta se va a hacer en octubre. ¿Qué va a pasar? A ver, por lógica elemental, ¿qué va a pasar? Si en enero dicen, si el pueblo bueno, el pueblo inteligente y el pueblo técnico especializado en cuestiones aeronáuticas decide que el aeropuerto sí va en Santa Lucía y el estudio dice que es absolutamente inviable, ¿qué carambas vamos a hacer? Pues no respetar la voluntad del pueblo y punto, ¿Y ¿no? qué va a pasar si es al Entonces, revés? Si dice el pueblo inteligente, dice que se haga en Texcoco y que luego el estudio técnico dice que sí es viable en Santa Lucía y es más barato. Entonces, ¿qué chingados vamos a hacer? ¿Quién está esto es una simulación. ¿Por qué? Porque el presidente electo no quiere tomar la decisión de seguir con la construcción del aeropuerto en Texcoco, que en términos reales, en este momento, nos costaría lo mismo. Él dice que costaría alrededor de entre 80 y 100 mil millones de pesos el aeropuerto en Santa Lucía, adaptar. En Santa Lucía. Más 60 mil millones que ya se invirtieron, más 100 mil que están comprometidos, ya son 260 mil millones de pesos lo que costaría el aeropuerto en Santa Lucía. Tomando en cuenta que va a seguir usándose el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso implica que tendría un costo mucho más elevado que el de Texcoco a estas alturas del partido, por lo que ya se invirtió. Ahora, se supone que si se cancela, ¿qué carambas haces con la cimentación que ya está del aeropuerto? Exacto. Y sobre todo, y esto es lo más importante, ¿cómo le das confianza a los inversionistas de que el nuevo gobierno no va a estar cambiando las decisiones un día sí, un día no, otro también, otro quién sabe? Es que exacto, ahí no va a haber claridad. Al final de cuentas, si la decisión ya tuvo que ver con un tema político y Andrés Manuel no quiere tomarla, pues al final de cuentas creo que no está entendiendo la responsabilidad de ser presidente. Al final de cuentas ha dicho que cada vez que se necesite vamos a tener una encuesta, pero perdón, o sea, parte del trabajo como jefe de Estado es garantizar al pueblo de México las mejores decisiones de su parte, sí haciéndonos caso, sí entendiendo cuáles son las necesidades de las personas, de ciertos grupos y demás, pero al final de cuentas la decisión tiene que radicar en el presidente y claro, esto no quiere decir que sea por sus pistolas, porque tampoco es válido el hecho de que a él y a su equipo se les ocurrió decir que Santa Lucía es una mejor opción y por eso vamos a confiar ciegamente en él y se va a tomar una decisión así. El debate tendría que ser de verdad técnico y evaluarlo a las luces de lo que está construido, sí, el dinero, sí, los impactos ambientales, sí, la estrategia en cuanto, por ejemplo, a seguridad nacional con la utilización de la base de Santa Lucía. Todos esos factores pues no se están diciendo al final de cuentas y nos están dando a entender que sí, les vamos a ir poniendo documentos, sí, les vamos a poner documentos y les vamos a dar la información posterior, pero si la decisión es antes de que se puedan tener todos los elementos para decidir, pues no tiene sentido. Pues no. Ahora, hay un punto de controversia ahí también. Resulta que José María Riobó, el constructor favorito de Andrés Manuel, participó en la licitación para construir el nuevo aeropuerto, el de Texcoco. No tuvo ningún problema, no lo veía mal, presentó su propuesta y entonces fue rechazado. Pero y yo creo que entonces como fue rechazado, ahora está en contra. ¿Y quién creen que hizo el proyecto del nuevo aeropuerto en Santa Lucía? Pues José María Riobó. ¿No hay un conflicto de intereses pues entonces, ahí? ¿Se lo va a adjudicar directamente o bajo un proceso de licitación amañado? Claro, y ahora ¿qué nos garantiza? Que si sí se lleva a cabo Texcoco,
no entre José María Riobó de cualquier forma a la revisión de los contratos. Vamos a revisar estos contratos. ¿Sabes qué? Este no nos gustó, este estuvo mal, aquí hay indicios de corrupción, entonces vamos a quitarlos, vamos a liquidarlos y vamos a meter a alguien de nuestra entera confianza. José María Riobó. Entonces, perdón, pero ustedes bien saben que nos estuvimos quejando, hemos dicho durante mucho tiempo que el tráfico de influencias, el compadrazgo y todas estas prácticas de terror de gobiernos priistas y panistas y todo lo que hemos estado viviendo durante años es algo a lo que no queremos regresar. Y si nos están dando a entender que el constructor amigo de Andrés Manuel que le trabajó en los segundos pisos, que le trabajó en general en el gobierno de la ciudad, va a regresar a un puesto donde al final es asesor pero tiene que ver en la toma de decisiones, ¿qué nos hace pensar que eventualmente no va a haber un contrato con el nombre de su compañía para un proyecto que dijo que estaba mal, en el cual no tuvo problema para meter una licitación, después dijo que estaba mal y después que como va a entrar él va a estar bien de nuevo? O sea, estamos jugando a regresar en el tiempo y no es choro, o sea, a lo mejor es eso justamente que van a... Es decir, vamos a llegar a enero para tener la información completa de si funciona o no. Entonces, lo que vamos a tener es un regreso de febrero a octubre para saber si la información era buena o no, o cómo. No entiendo cómo podemos tener la información completa para estar bien informados, como dice él. La gente quiere que le consulten y quiere tener la información. La información la va a tener en enero y la consulta la va a hacer en octubre. Otro punto, ¿con qué dinero? ¿De dónde va a sacar 150 millones de pesos para hacer la consulta? Pues no será el dinero que le toca al equipo de transición, que le dieron hace poco, pero pues tampoco lo dicen. O sea, al final, ¿de dónde va a caer? Sí. El estudio son 150 millones. ¿Quién va a costear esta encuesta o esta consulta? Sí, pues esta consulta. ¿Qué garantiza que esa consulta sea representativa si se supone que tenemos que opinar todos los mexicanos? ¿Cómo lo va a garantizar? Eso no lo dice. Eso es fundamental para darle credibilidad. En lo que estamos es en una simulación. Y óiganme muy bien, si ustedes quieren que nosotros aplaudamos como focas lo que está diciendo este gobierno como los anteriores, pues se equivocaron de lugar. Hay que ir a otros lugares a donde les aplaudan. Allá pueden ustedes sentirse muy cómodos haciendo como que no les están jugando el dedo en la boca, pero esa es decisión de ustedes también. Ahora, el punto aquí es, tenemos que evidenciar que estas cosas no están bien, porque si no lo hacemos, en el largo plazo nos va a reventar en el hocico. ¿Ok? Ese es el punto central. Nos va a reventar en el hocico. Lo que estamos contribuyendo es que esta democracia funcione, porque si no lo sabían, ustedes, todos los mexicanos votamos por un gobierno democrático. Y en la democracia existe la libertad de expresión, les guste o no les guste, porque así es la democracia. Si no, miren, en Venezuela hay una gran opción a donde pueden ir y callarse el hocico y aplaudirle al gobierno en turno. Así de sencillo. Sí, y es que creo que necesitamos un pueblo mucho más crítico, no necesitamos un pueblo que obedezca y que vaya a llenar una papeleta con algo que pues al final de cuentas ni siquiera no va a recaer en el pueblo. Y creo que ahí pues este futuro gobierno está cometiendo un grave error, porque está haciendo las cosas de tal manera que no nos da pues ningún indicio de que esto va a funcionar. O sea, al final de cuentas, ustedes piénsenlo, ¿cómo van a decidir si no existe nada para decidir? O sea, si no existen todos los elementos para decidir.